domingo pasado estuvimos hablando acerca, el tema era la visión no miente. ¿Cuántos vinieron el domingo pasado? Hoy es el segundo domingo y créeme que quiero ser muy pastora, quiero ser muy madre espiritual, quiero hablarles desde el corazón, porque si usted es muy honesto con usted mismo, usted podrá entender que la mayoría de los problemas que enfrentamos es a causa de nuestras malas decisiones. La mayoría. Y también la mayoría de las veces Dios va a intentar cubrirte y va a advertirte que no cojas por ese camino. Y Dios va a enviar gente que te va a decir, no hagas eso. Pero cuando nosotros somos tercos, testarudos o necios, que es de lo que vamos a hablar hoy, el tema de hoy es sabios entre necios, para los que escriben. Ese es el tema del día de hoy, sabios entre necios. Y nosotros vamos a entender cuáles son las consecuencias cuando nosotros andamos como necios y desaprovechamos la sabiduría de Dios. Para eso yo quiero que vayamos a la Biblia, en la carta a la iglesia de los de Éfeso. Esa carta se llama Efesios, capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andas, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué más dice? Porque los días son ¿qué? Malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Colócalo nuevamente desde el versículo 15. Y vamos a leerlo todos en voz alta, porque si alguno tiene sueño, se le tiene que quitar. 1, 2 y 3. De cuál sea la voluntad del Señor. Cierra tus ojos y dile al Señor que te hable en esta mañana. Abra su boca y dile, Señor, háblame. Dile, Señor, habla. Dile, Señor, dame un consejo. Señor, dime qué quieres que yo haga. Dame una respuesta a lo que yo vine a buscar en esta mañana. Señor, que tu palabra hoy corra y sea glorificada. Y que mientras predicamos tu palabra, Señor, todo brujo, todo hechicero, todo gnóstico, todo mentalista, ahora se anula todo lo que vino a hacer en el nombre de Jesús. Los intercesores oren, por favor. En el nombre de Jesús. Toda nube de demonios que fue enviada para traer sueño, para robar la palabra, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Todo espíritu distractor queda sin poder en el nombre de Jesús. Todo altar donde se encendieron velas para dañar la palabra, ahora se apagan las velas en el nombre de Jesús. Toda brujería que lanzaron en nuestras casas, en nuestras vidas, para traer enfermedad, para traer apatía, para apartarnos del camino, ahora lo reprendemos en el nombre de Jesús. Cubra su casa ahora mismo, porque usted está aquí en la iglesia. Cubra su casa. Vamos, abra su boca. Cubro a mi casa, cubro a mis hijos, cubro a mi familia. Reprendemos el accidente, la muerte, la mala noticia. Vamos, quiero escuchar a la iglesia haciendo guerra. Quiero escuchar a la iglesia orando, intercediendo. Abra su boca.
El Espíritu Santo no se equivoca. Usted haga guerra espiritual. En el nombre de Jesús. Por tu poder y por tu palabra. Y la iglesia dice, amén. Ubicarnos en Efesios capítulo 5 es leer las palabras de un padre espiritual a sus hijos, que él está dando algunos consejos. Sé que la mayoría de ustedes son padres y todos somos hijos. Y si hay algo que los padres sabemos hacer es dar consejos. ¿Amén o no amén? Y si hay algo que a los hijos no les gusta, es escuchar consejos. De hecho, cada vez que los hijos escuchan a los padres dar consejos una y otra vez, ¿qué es lo que dicen los hijos? Otra vez, deja la cantaleta, ya va a empezar. Ahora, si somos honestos, como te lo decía ahorita, o no sé si fue en el primera escuela, ¿cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos evitado nosotros si hubiéramos escuchado un consejo a tiempo? ¿Quién levanta la mano y dice, caramba, si yo hubiese escuchado el consejo de mi papá, de mi mamá, de mi profesor, de mi abuela, de mi tía, de mi líder, de mi pastora, no estuviera yo viviendo lo que estoy viviendo, pero por cabeza dura me está pasando lo que estoy pasando. Pero yo necesito que podamos entender a qué hijos le estaba escribiendo el apóstol Pablo. ¿A qué iglesia le estaba escribiendo? El inicio de la iglesia de Éfeso se dio en Hechos capítulo 18. Cuando tú escríbalo para que en casa usted lea y se dé cuenta que yo no le estoy echando mentira. Porque es apasionante leer esto. Los que ya pasaron por el mes saben que el apóstol Pablo, ¿cuántos viajes misioneros hizo? 3 viajes misioneros. Muy bien. Primer viaje, segundo viaje. Capítulo 18 de Hechos. Comienza el tercer viaje misionero de Pablo. Y ellos se quedaron allí. Pablo llega en el capítulo 18 de Hechos y empieza a predicar. Pero dice la Biblia que su estancia ahí fue breve porque Pablo tenía un mapa. Pablo tenía un lugar donde él tenía que llegar, pero ahí dejó a sus discípulos. Tremendo lugar, un lugar lleno de paganismo, lleno de idolatría, lleno de inmoralidad sexual. Ahí se queda Aquila y Priscila. Se encuentra aquí tal Apolo, que también predicaba de Jesús, pero no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Usted lo lee y usted lo va a entender. Pero cuando Pablo regresa, capítulo 19, entonces Pablo ya encuentra una iglesia establecida. ¡Wow! ¡Qué bien! Aquila y Priscila habían hecho un buen trabajo. Cuando se reúnen, ¿sabes cuánta gente se habían ganado para el Señor? Pregúntame cuántos. 12 personas. 12 hombres. Significa que la atmósfera espiritual era fuerte. Por más que ellos predicaban y predicaban, la gente era dura para aceptar a Jesús. Y todavía estamos en esos tiempos. A la gente le cuesta que le prediquen de Jesús. Es más, hay gente que viene a la iglesia de las orejas, que viene a la iglesia como para quitarse a la gente de encima. Pues déjame decirle que los que vinieron hoy por primera vez, usted no vino, Dios lo trajo. Y si tú entiendes eso, sabrás que de algo te está librando el Señor. 12 personas, el apóstol Pablo dice, ok, es suficiente.
Y dice la Biblia que por 3 meses seguidos, empezó a darle palabra. Y dice que se quedó con ellos 3 años. Algunos dicen 2 años, otros dicen 3 años. Pero dice que el apóstol Pablo se quedó con ellos por 2, 3 años, dándoles palabra de día y de noche, para que la iglesia creciera. Y empezaron a suceder cosas sobrenaturales y extrañas. Y una de las cosas que empezó a suceder, mi toallita, ¿dónde está, por favor? Y una de las cosas que empezó a suceder es que, préstame ese paño, Liz, por favor. Una de las cosas que empezó a suceder es que Dios empezó a usar a Pablo con milagros extraordinarios, como Dios va a usar a cada uno de esta iglesia. No tenga miedo de orar por los enfermos, porque Dios te va a usar para sanar a los enfermos. ¿Y sabes qué? Cuando Pablo estaba predicando, ¿sabes qué hacía la gente? La gente llevaba toallas, llevaba paños donde estaba Pablo y cogía la toalla y se la pasaba a Pablo. Y cuando llegaba a la casa y tenían a un ser querido que estaba enfermo, cogían la toalla otra vez y le colocaban la toalla. Y cuando le quitaban la toalla le había salido pelo al calvo. Dice la Biblia que los enfermos se sanaban. Usted tiene que saber que cada vez que usted viene aquí, usted es recargado del poder de Dios. Y cuando llegue a casa y ponga las manos sobre los enfermos, que los enfermos tienen que sanar. Y la gente empezó a crecer. Pero espérate esto. Es lo que uno menos, ay, mi amor, perdón. Es lo que uno menos se llega a imaginar. Caramba, que los primeros enemigos serán los de tu propia casa, óyeme. Los religiosos empezaron a oponérsele al mensaje de Pablo. Los mismos fariseos, los mismos judíos. Y ya no dejaban que Pablo predicara en la sinagoga. Y Pablo lo sacaron de la sinagoga. Entonces Pablo dice, ¿cuál es el problema? Voy a hablar con mi amigo Tiranos, es el nombre de él, Tirano. Y habló con él y él era el dueño de un salón de eventos gigante. Y le dijo a sus discípulos, a los que ya se había ganado para el Señor, no se preocupen, nos sacaron de esta sinagoga, pero ya Dios abrió una gran puerta. Casa Nueva Jerusalén, no te preocupes por la puerta que te cierre el hombre, porque cuando el hombre te cierre una puerta, ya Jehová te va abierto 10 puertas más grandes y más poderosas. Diga conmigo, amén. Y se fueron y empezaron a crecer. La gente al ver milagros, y dice que la iban llegando de todas partes a escuchar el mensaje de los del camino, porque así se les llamaba, de los del camino, y empezaron a escuchar el mensaje y empezaron a crecer. Pero todavía se necesitaba algo que explotara el crecimiento de la iglesia. Y quiero decirle, pantalla, paredes, auditorio. Esto simplemente es arandela, pero lo que va a explotar el crecimiento de una iglesia es el poder de Dios. Es que Dios cambie vida, es que Dios transforme corazones, es que los jóvenes suelten la droga, suelten el alcohol, es que el homosexual cambie, es que los matrimonios se restauren. Y yo creo que 2025 es el año de la explosión de esta casa. Y un día, habían algunos judíos que quisieron imitar la unción que portaba Pablo. Y déjame decirle que la unción de Dios nadie la podrá imitar. Ni brujo, ni hechicero, ni nada. Se necesitaba algo que trajera la explosión de crecimiento. Y habían unos judíos que se dieron cuenta que cada vez que había un endemoniado, Pablo decía, en el nombre de Jesús, te vas. Y los demonios salían corriendo. Y vinieron 7 hijos de no sé quién, tratando de imitar a Pablo. Y había un endemoniado. Y esta gente fue donde el endemoniado y le dijeron, ¿sabes qué? En el nombre del que predica Pablo, en el nombre de Jesús, de ese que predica Pablo, sal de él y déjalo libre. Yo me imagino que hasta hablaron en lengua. Y el demonio le dijo, ¿tú quién eres? Nosotros conocemos a Jesús.
Y también conocemos a Pablo. Pero a ti, nadie en el reino espiritual a ti te conoce. Y vengo a hablarle a gente aquí que aunque no sea famosa en el reino natural, hay un infierno que tiembla cada vez que tú doblas tu rodilla. Hay un infierno que tiembla cada vez que tú adoras. Cada vez que tú dices, voy para la casa de Dios, voy a predicar a Jesucristo. El infierno tiembla porque tiembla. Y ellos ahí afanados, fuera en el nombre del que predica Pablo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Tienes que leerlo. La Biblia dice que los demonios le dieron una palera a esa gente y le quitaron la ropa y ellos salieron desnudos corriendo por toda la calle. Lo impresionante de eso es que cuando la gente que no había creído vio lo que había pasado, ¿sabes qué hicieron? Se fueron todos para su casa. Y dice la Biblia que cogieron los libros de brujería, los libros de ocultismo, los libros de la idolatría de la diosa Diana, la historia, los cogieron, los llevaron a la plaza y los quemaron y empezaron a decir, ya creemos en el Jesús que predica Pablo. Y la iglesia creyó y creció, como tu casa también va a creer, porque los que no creen a la palabra tendrán que creer a los milagros. Porque, espera, si va a aplaudir bien. Te voy a decir por qué. Porque usted entró a esta casa arruinado, pero Dios te convertirá en un hombre próspero, en una mujer próspera. Entraste enfermo, pero Dios te sana para su honra y para su gloria. Yo siempre digo esto. Vea, usted puede llegar lo más maluco al reino de Dios, que Dios lo pone bonito. Si no, mira el que está al lado suyo. Si lo ve embolatado, dile, te hace falta unción. Te hace falta, papá, te hace falta. Otros están en el proceso, ahí Dios los está embelleciendo. ¿Tú le viste la cara a Eder cuando llegó aquí? Ahora tengo que espantarle a las chicas. Así que Eder que no crea. Yo siempre, cada vez que a mí me echan un piropo, yo siempre doy la misma respuesta. Es pura gracia. Si a ti y a mí nos quitaran esta gracia, bien maluquitos. Pablo se va y coloca a pastorear a un muchacho llamado Timoteo, un joven. Tremenda iglesia, tremendo entorno en el que Timoteo iba a pastorear. Eso me inspiró ayer a escribir en mis redes sociales. ¿Sabes por qué? Porque sí, es verdad. Muchos pastores han dañado la imagen del cuerpo de Cristo. Eso es verdad. ¿Cómo lo vamos a tapar? No lo podemos tapar. Pero ¿cuánta gente también no ha abusado de los pastores? ¿Cuánta gente no ha sido desagradecida con los pastores? ¿Cuánta gente? Es que si uno publicara todas las obras sociales que uno hace en redes sociales, uno se volviera famoso. ¿Cuál es la palabra? Filántropo. Sí, ¿verdad? De ese tipo de personas que se la pasan haciendo obras sociales. Llega Timoteo y Timoteo se enfermó del estómago. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Era un pelado para venir a pastorear una iglesia que estaba bajo presión. Ojo, estaba bajo la presión social. Ellos empiezan a crecer. Escucha esto. Y cuando ellos empiezan a crecer, la iglesia del Señor se empieza a llenar y el templo de la diosa Diana se empieza a vaciar. Y eso tiene que suceder en el nombre de Jesús. Se levanta un sindicalista llamado Demetrio. Era empresario. Tenía un
taller donde fabricaban las imágenes, donde fabricaban los muñequitos que la gente compraba y se lo llevaba a la casa y le ponía velas alrededor. Dios mío, y eso no es que haya cambiado mucho. Jairo, vamos a ir casa por casa esta semana a revisar, a ver. Escucha, escucha. Se levanta y él reúne a todos sus empleados y a sus compañeros empresarios y le dice, señores, el negocio va mal porque ese tal Pablo y todos sus discípulos nos están dañando el negocio. Y si seguimos así, nos vamos a la quiebra. Y los trabajadores, es verdad, vamos a hacer una protesta. Y se fueron todos para la plaza. Y si tú lees Hechos, dice que ellos gritaban y el otro gritaba y el otro gritaba, que ni se entendían qué era lo que decía el uno al otro. Y lo peor, dice que algunos ni siquiera sabían por qué estaban ahí. Ellos estaban en la protesta, como hay pelados ahora que se meten en una protesta y no saben ni por qué están protestando. Porque son como Vicente. ¿Dónde va? Tenemos que llegar al momento, Iglesia Nueva Jerusalén. ¿Sabes? Dios una vez me puso a mí el sentir en mi corazón de hablar con los pastores de las iglesias alrededor. Porque teníamos que salir a ungir las calles. Porque todavía los negocios que están alrededor todavía no existían. Pero Dios me habló. ¿Sabes? No me escucharon. No me escucharon. Se llenaron de razones y de excusas. Tú sabes que para muchos esta es una iglesia mundana. Me encantaría que todas las iglesias mundanas fueran así. Como si aquí no hubiera disciplina, no hubiera orden. Es que ellos creen que el orden y la disciplina es todo ropa. Y se llenó esto de negocios, de expendios, de alcohol y de droga. Pero esta iglesia tiene que provocar que este lugar y las iglesias alrededor estén llenas y esos lugares estén vacíos. ¿Amén o no amén? Eso. Total es que los ministros, los líderes le dicen a Pablo, ¿sabes que Pablo no vayas allá? No arriesgues tu vida. Pablo se va. Y pasan 6 años. Una silla, Alberto. Pasan 6 años. Y en esos 6 años ahora el panorama cambia. Porque ahora Pablo está sentado en una silla, está frente a una mesa, tiene en sus manos una pluma y tiene un pergamino. Y ahí es donde está escribiendo una carta para la iglesia de Éfeso. ¿Por qué el panorama cambia? Porque ahora Pablo está preso en Roma. No está preso por estar haciendo cosas malas. Está preso por predicar a Jesús. Y hoy que tenemos la libertad de predicar a Jesús, ¿cuándo fue la última vez que usted se ganó a alguien para Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que usted trajo a un amigo, a un familiar aquí a la iglesia y le dijo, vamos, necesitas escuchar una palabra? Pero ahora está preso Pablo y está escribiendo a sus hijos. Es un padre espiritual que está escribiendo y les está diciendo, hijos, imagínate que tú eres papá y tú le vas a hacer una carta desde la distancia a tus hijos que viven en un barrio donde hay, es que ya ni siquiera es por un barrio X. Los días son malos. Donde tus hijos se van a enfrentar a la escuela a ideologías de género. Amiguitos que le van a ofrecer un tabaco de marihuana y te va a decir, solamente te vas a desestresar con esto. Donde le van a regalar una pastillita. Tú sabes, yo me he sentado con padres desesperados.
¿Cuántos papás no luchan? Eder, ¿cómo comenzaste tú en las drogas? Ponte de pie, papá. Sí, eh, simple curiosidad. Un día viernes, nunca se me olvida, y, y fui a un evento aquí, a la vuelta, aquí cerca. Y ese día conocí la droga. Mis compañeros de colegio no me querían brindar, yo lo pedí Tremendo. y yo quería probar y bueno, probé y ahí todo cambió por simple curiosidad. ¿Alguna vez te imaginaste que te quedarías ahí en las drogas? Sí, claro. De hecho, a mí nunca se me olvidan las palabras de mi abuelo, que una vez, en medio del desespero y tantos problemas que está dando, mi abuelo me dijo que yo era un indigente, literal, un desechable, ya tú eres un desechable. Y bueno, pensé que nunca iba a salir de allí. No es fácil, es bastante difícil, pero bueno, aquí estamos. Hijo, a mí se me olvida tu nombre, ¿cómo es? Richard, ¿cómo comenzaste tú en el camino de las drogas? Bueno, pues duré 17 años en el Bronx de Bogotá, bazuca y heroína. Vengo de una familia disfuncionaria, mi papá era cristiano, mi mamá era alcohólica y me metieron a la calle. ¿Cómo fue esa primera vez? Nada, pues en el Parque La Mariposa en Bogotá, eh, mi mamá me dejó en un parque, tiraba a los 9 años, pasaron las horas, no llegaba y pues me recogí una travesti de la 17 y me metió a un hotel y pues me dio a probar pegante. Fue la primera droga que consumí. A los 9 A los años. 9 años. Y de ahí empecé pues con las sustancias psicoactivas como la bazuca, heroína y ya la vida en el Bronx de Bogotá, indigencia total, Pero hoy estás aquí. dándole las gracias a Dios primeramente y a esta hermosa casa que me abrió las puertas. Mi vida ha cambiado totalmente, total. Y seguirá cambiando en el nombre de Jesús. ¿Y tú sabes cuántos papás están hoy en esa angustia? Que le dicen a sus hijos, mirad bien cómo caminas. Ahí está un padre espiritual diciéndole a sus hijos espirituales, hey, los días son malos. Los días son malos. Por eso me da tanta tristeza de los padres que andan como tan desapercibidos. Yo siempre le digo a los papás, sean los peores papás para sus hijos. Pastora, ¿cómo así? No los dejes salir. Aunque tu hijo diga, ay, pero los demás salgan y yo no salgo. Y ser peor. Pero un día te lo va a agradecer. Y ahí está Pablo diciendo, hijos, los días son malos. Pero ¿cómo tú vas a mantenerte sabio dentro de un mundo de necios? ¿Cómo lo vas a hacer? El apóstol Pablo le da pautas y le dice a ellos, no sean sabios, no sean necios, no sean insensatos, sean sabios y busquen cuál es la voluntad de Dios. Hablemos de la gente necia. El diccionario define que una persona es necia. Voy a salirme de protocolo aquí. Que una persona es necia cuando no escucha consejos. Y cuando comete siempre los mismos errores. ¿Por qué caerte con la misma piedra una y otra vez? ¿Sabes qué? La Biblia dice
que el que anda con sabios, sabio va a ser. Creo que este año es año de reajustar nuestras amistades. Si de verdad tú quieres tener un buen año y andando con la gente necia, con la gente testaruda, con la gente que no escucha consejo. En el primer servicio les daba un texto, dice que el necio rechaza la enseñanza y la sabiduría. Ah, no me digan nada, no me den más consejo, déjenme vivir la vida. Pero un padre que realmente ama nunca te dejará vivir tu vida. Dianita, ya todos tus hijos, la mayoría de tus hijos están grandes, ¿todavía das consejos? Todavía te dicen, pero mami, ya no me digas más nada. La que está al lado. Ok, pastora, ya nos has hablado de que el entorno de Éfeso era difícil. Hay un pastor joven llamado Timoteo. Pablo está desde la cárcel amando a sus hijos, escribiéndoles a ellos, diciéndoles, miren cómo deben caminar. Ahora como mamá espiritual yo les digo, por favor, mira cómo andas. No puedes seguir siendo el mismo necio que no se te puede decir nada, porque disparas con 3 piedras en la mano, porque montas cara. Yo al primer servicio yo les decía, sabes que ya yo pasé la etapa en la que si me ponías cara, entonces yo no te decía nada. Ponme cara. Si yo te amo, te voy a jalar la oreja 1000 veces. Preocúpate el día que tu pastora no te llame la atención. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre va a colocar gente para matar la necedad de tu vida. Y yo recuerdo que en mis años de líder juvenil en Camino de Luz, con mi papá, la persona a la cual Dios colocó en mi vida para matar mi necedad de joven, porque uno cuando está joven, o sea, yo sí desde niña siempre fui como muy creativa, muy de ideas, muy líder, a donde quiera que iba, siempre, pero uno de joven cree que se la sabe todo. Y no importa la edad que usted y yo tengamos, nosotros nunca nos la vamos a saber todo. Y la persona que Dios puso a mi lado para matar mi necedad fue mi papá, que era mi pastor. No hay nada peor que tu papá sea el pastor. Tras que soportarse a la pastora es difícil, ahora que la pastora sea tu mamá o tu tía. No está mi sobrino por ahí. Y yo recuerdo que había una reunión de miembros bautizados, la iglesia llena. Y los adultos se estaban quejando en la reunión porque cuando cantaban las canciones no se las sabían. Y yo era de la alabanza también. Yo ahora es que no canto para no arrugar a esta gente, pero yo cantaba. Entonces yo con toda mi arrogancia, porque los necios son arrogantes. Los necios son orgullosos. Yo me levanté mi mano y le dije a mi papá, que era mi pastor, ¿cuál es el problema que cantemos canciones nuevas? Que compren CD y que escuchen y se las aprendan. Y mi papá delante de todo el mundo me dijo, Saray, cállate. ¿Por qué me voy a callar? Siéntate y te callas. Delante de todo el mundo. Porque te recuerdo que el pastor de esta iglesia soy yo. Y si no te gusta, te vas. Ay, cara. Y los adultos. Dios mío, yo quería morirme literalmente. Yo dije, me voy de la iglesia.
¿Cuántos aquí no han querido irse de la iglesia alguna vez? No responda. Justa o injustamente, como pastores también la embarramos y cometemos errores. Y yo recuerdo que en la noche van los jóvenes que yo lideraba también en su inocencia, con cartelera, con globo. Yo no sé si Edra ya estaba en ese momento en la iglesia, no te acuerdas. Y con cartelera, Sari, no te vayas. Y eso llenaba más mi necedad. Viste que ellos sí me entienden. Va mi mamá, hija, pero no has debido decirle eso a tu papá en público, tal. En la mañana siguiente va mi papá y me toca la puerta. Ya yo vivía aparte, me toca la puerta. Y yo abro la puerta, era mi papá, y yo dije, me viene a pedir perdón. Y yo abro la puerta y me dice, usted que se va de la iglesia. Y que, dígame para dónde se va que yo mismo le doy la carta. Todo eso hizo parte de la formación de mi carácter, de mi necedad. Y Pablo está diciéndoles a ellos, no sean necios. ¿Sabe por qué? Porque la razón era que ellos estaban permitiendo mezclas entre lo que culturalmente era aceptable y lo que en la iglesia, o sea, Pablo les estaba diciendo, hey, ustedes son diferentes. Casa Nueva Jerusalén, tú eres diferente. Yo siempre le digo a los líderes, sobre todo, hey, nosotros tenemos que ser los mismos adentro que afuera. Usted no puede ser cristiano aquí en la iglesia e inconverso allá en la calle. Usted no puede taparse aquí en la iglesia y encuerarse allá en las redes sociales. No puedes hacer eso. Que la gente, esta es la Biblia que ellos leen. Pero hay algunos pasos para que tú puedas de verdad vivir como sabio y no como necio. Número 1, en la renovación de tu espíritu. Romanos 12, capítulo 2 dice que nosotros tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento, en nuestro espíritu. Mira, dice que las águilas, cuando cumplen 40 años, porque el número 40 es la terminación de un ciclo y el inicio de otro. Cuando las águilas cumplen 40 años, ya su pico está doblado, se ha encorvado, esa es la palabra, se ha encorvado, ya no puede cazar. Sus uñas se han desgastado y se han encorvado, y su plumaje se ha hecho pesado. Entonces, como el águila es un animal tan entendido, ella dice, yo no me puedo quedar así. Lo primero que ella hace es subir a la montaña, subir a las alturas. Si tú quieres de verdad renovarte en este 2025, tendrás que hacerlo desde las alturas. Tendrás que escalar la montaña de la oración, del ayuno. No puedes tener mentalidad de gallina. Tienes que elevarte a la montaña. Y cuando ella está ahí en la montaña, qué casualidad, pero ella empieza a darse su pico contra la roca, contra la roca, contra la roca. Aquí hay gente que tiene que ser determinada y llegar a la roca que se llama Cristo y decirle, transfórmame, cámbiame, no quiero ser el mismo, no quiero ser la misma, cambia mi mentalidad, cambia mis palabras, cambia mis emociones. 2025 es el año de la renovación. Luego que ella hace eso, espera 50 días para que su pico vuelva a crecer. Cuando su pico ha crecido, ella misma empieza a arrancarse las garras, una a una, y luego a quitarse el plumaje. Ella no puede bajar así.
Y todo ese proceso demora 150 días para ella rejuvenecer. Cuando se cumplen los 150 días, ella extiende sus alas y está lista. ¿Sabes para qué? Para vivir 150 años más. Quiere decir, iglesia, que este tiempo de renovación es lo que te va a sostener para los días venideros. Serán días extraordinarios, porque la renovación de tu espíritu te habilita para lo grande de Dios para ti. Pero es en las alturas. Lo segundo que tiene que suceder es la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando Apolos estaba predicando, él no conocía del Espíritu Santo. De hecho, Pablo le pregunta y ellos dicen, pero es que ni siquiera sabemos que existe un Espíritu Santo. Y viene Pablo, les impone las manos y reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en otras lenguas. Y eso hizo que la gente dijera, wow, ¿qué es lo que les está pasando a ellos? Sin llenura no hay expansión. Sin llenura no hay crecimiento. Sin llenura no hay visión. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad que te va a activar en dones, talentos y ministerios. Y quiero terminar con Salmo capítulo 32, versículo 9, si es esa. Yo quiero que usted lo lea conmigo, por favor. 1, 2 y 3. Yo lo voy a leer nuevamente para los que no lo leyeron. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acerca a ti. Yo siempre había estudiado del cabestro que le ponen a los caballos. El cabestro son esas como láminas de cuero que le colocan aquí a los caballos. Mírame bien, que le colocan aquí a los caballos para que no se desenfoquen, para que nada lo distraiga de la meta a llegar. Que aquí hay gente a la cual Dios tendrá que ponerle cabestro. Aquí hay esposas que tienen que sacarle esposo con cabestro. Apágame este foco, por favor, para ponernos más románticos. Edras, ayuda. Pero yo hoy no me quiero enfocar en el cabestro. Yo nunca había estudiado esto. Es que ni siquiera que sabía que esto existía. Pero el salmista está diciendo que tú no seas como el caballo, como el mulo que no tienen que. Porque el caballo necesita un cabestro para no distraerse. Pero lo peor, el caballo necesita un freno. Y yo empecé a leer, ¿cómo funciona el freno? El freno es una herramienta que colocan en la boca del caballo, acá dentro del caballo. Uf, me dio hasta tristeza. Y esta herramienta lo que hace es que cuando el caballo va galopando, galopando, galopando y va a su ritmo, va a su ritmo y va haciendo lo que él quiere, entonces el jinete lo que hace es jalar las puertas que lleva. Y el freno lo que hace es producir dolor. ¿Qué produce el freno? Y solo así el caballo se detiene.
porque el freno le está produciendo. ¿Será que necesitas que Dios te coloque un freno en la boca? Porque Dios te está diciendo, por ahí no es, no hagas esto, comprométete conmigo, sírveme, te he bendecido, te he guardado, oye, te llamé, te escogí, te elegí entre muchos, había mejores que tú, pero a mí me dio la gana que fueras tú, y yo te traje de allá de donde nadie te amaba, te quería, te puse aquí, pero tú sigues haciendo las cosas a tu manera, a tu forma. No me digas nada, no me digas nada. Yo sé cómo es la cosa. Ya tú estás vieja, mami. Ya tú estás viejo, papi. Eres un anticuado. En la iglesia es que molestan. Es que le cae una cosa y le cae la otra. Entonces Dios tendrá que utilizar el... Y el freno te va a doler. ¿Te acuerdas cuando predicábamos de Salmo 23? De la ovejita que tuvo el pastor que tomar la vara. ¿Y qué le hizo? Le partió la patica. ¿De verdad en este 2025 tendrá Dios que utilizar el freno contigo? Para que sientas el dolor de lo que dijo Pablo. Busca cuál es la voluntad de Dios. Pablo ni siquiera les dijo, ¿cuál es mi voluntad? Él les dijo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Deja la terquedad, suelta la necedad. Si los esposos escucharan a sus esposas cuando le dicen, no me gusta ese amigo tuyo, no me gusta esa amistad que tienes con esa mujer. Si los hijos entendieran cuando los papás le dicen, mira papi, no salgas a esta hora, porque los días... ¿De verdad vas a esperar a que Dios te coloque el freno? Dios es Padre. Y como Padre te ama. Y como Padre te va a disciplinar. Y le voy a decir algo. Los jalones de oreja de Dios sí que duelen.